Bueno, por último, ahora quiero agradecer obviamente a la doctora Sara Huerta, que fue la encargada y la que dirigió este proyecto, a la doctora Leti Rocha, colaboradora del proyecto, obviamente al doctor Héctor Mayani, jefe de la unidad de investigación donde trabajamos, y obviamente a mi principal equipo de trabajo, que en estos momentos están en Acapulco. Tuve que venir a la presentación, pero mañana en la mañana me regreso con ellos. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Tenemos preguntas para el doctor Vega de este segundo trabajo? Es una pregunta para ambos trabajos. Las líneas celulares son líneas celulares inmortalizadas. Mi pregunta es, ¿qué hicieron para que se fueran inmortales? ¿Indujeron infección por virus? La pregunta va en este sentido, de que si son inmortalizadas y fue a través de un virus, de alguna manera vieron cuál sería la expresión de alguna de los elementos genómicos del genoma del virus en las células en relación a la exposición a este tipo de fármacos. Sí, doctor. Estas líneas celulares son comerciales y efectivamente algunas de ellas se ha corroborado que tienen infección por Epstein-Barr, ¿sí? Pero no todas de ellas. Estas líneas celulares son inmortalizadas porque son líneas tumorales, celulares tumorales. Son extraídas de pacientes que se han mantenido en cultivo y efectivamente son inmortalizadas de una manera natural. No se infectan con un virus o ni de otra manera para que se mantenga la inmortalización, aunque algunas de ellas están correlacionadas. En el primer estudio, una de las líneas celulares que incluimos, que es la 2F7, es una línea celular de linfoma no Hodgkin, también comercial, pero proviene de un paciente asociado a infección por HIV. Tenemos líneas celulares también, como le comentaba, asociadas a Epstein-Barr, y bueno, los hallazgos justamente en esa figura es que comparamos y todas tienen el mismo comportamiento en cuanto a la expresión de Ovatoclax y la sensibilidad TREL. Muy bien. A mí me queda la inquietud como clínico que tenemos acceso a la búsqueda de las mutaciones de los genes de BCL2 y de todas estas proteínas reguladoras. ¿Cuál es su opinión respecto al trabajo que hacemos en la parte del laboratorio de biología molecular que buscamos estas mutaciones para este tipo de pacientes? ¿Cuál es mi opinión? Bueno, no sé si pueda contestar a su pregunta en cuanto a la opinión, si estoy a favor o en contra, pero la respuesta es todo a favor, doctor. De hecho, algo que a mí me mueve y dentro ya inmerso en el Hospital de Oncología del siglo XXI es ofrecer no tan solo estos tipos de investigación que obviamente su aplicabilidad pues no es pronta, ¿no? Pero una de las cosas que me mueve es que efectivamente lo que yo quiero ofrecer al departamento de patología es medir esas translocaciones, porque desafortunadamente no sé si en el resto del IMSS, pero en el Hospital de Oncología desconocemos estas translocaciones que tienen que ver con la expresión de estas moléculas, tanto antiapoptóticas como de algunos otros factores de transcripción que tienen que ver con la malignidad per se del linfoma. Y está bien estudiado y está bien determinado que mucho de predecir la respuesta o de hecho la progresión de la enfermedad tiene que ver o está aunado a este tipo de translocaciones, pero no se hace. Y es algo que yo he tratado de por ahí meter un proyecto ante CONACYT y ante mi institución para que nos permita justamente hacer y validar este tipo de translocaciones y ofrecerlas al departamento de patología. Muy bien. Si no hay preguntas, muchas gracias, doctor. Y el último trabajo, no menos importante, es el tercer lugar del área de ciencias básicas y está titulado Absence of Tissue Factor is Characteristic of Lymphoid Malignancies of Both T and B Cell Origin. Y será presentado por Gaby Césarman. Los autores son Braggio, Lome Maldonado, Morales, Fonseca y es del Instituto Nacional de Cancerología. Todos conocen a Rafael Fonseca. Esteban Braggio es el bioestadista
las patólogas Carmen Lome y Ana Lilia Morales, que trabajan en nutrición, y bueno, trabajamos en equipo. La idea de este trabajo era ver por qué, si tienes trombosis y tienes un tumor sólido, te va mal, pero si tienes trombosis y tienes un tumor hematológico, no te va mal. Básicamente, es lo que tratamos de investigar. Y como antecedentes, si tú tienes un grupo de pacientes, estos son pacientes hospitalizados, y los sigues a 6 meses, menos del 20% se van a morir si tienen cáncer, tromboembolia venosa o alguna enfermedad no maligna. Pero si tienen cáncer y trombosis, el pronóstico es muy malo. Casi 80% de los pacientes están muertos a 6 meses, estos pacientes hospitalizados. A diferencia, por ejemplo, del estudio CLOT, en donde 40% están muertos, pero son pacientes ambulatorios. Estos pacientes, algunos sí se mueren de trombosis, una embolia pulmonar, pero la mayor parte de estos se mueren por progresión del tumor. ¿Qué pasa en las neoplasias hematológicas? ¿Cuál es el impacto de trombosis? Por ejemplo, tenemos este estudio de linfomas, es un estudio prospectivo, casi 700 pacientes, linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Esta es la prevalencia de trombosis, entre 6 y 8%. Las trombosis las hacen en la etapa inicial de tratamiento, igual que los pacientes con tumores sólidos. Pero lo interesante es que aquí no importa si tienes trombosis o no tienes trombosis, no hay diferencia significativa en supervivencia. Lo mismo pasa en los subgrupos, por ejemplo, en el linfoma difuso de células grandes B. ¿Qué pasa en mieloma? Ahí la incidencia de trombosis es mucho más alta. Estos 3 artículos son todos dirigidos por Sangari, casi 1.500 pacientes, y la prevalencia de trombosis es entre 15 y 23%. Si agregas antraciclinas, como en la terapia total de Barlogui, hasta 34% de los pacientes pueden tener trombosis, y estos son pacientes obviamente sin profilaxis. Pero el riesgo real de trombosis en mieloma múltiple no es tan alto, es entre 2 y 4% si solamente les das dexametasona, melphalan-prednisona, ¿sí? O sea que en los pacientes con mieloma la trombosis está claramente asociada al tratamiento. ¿Qué pasa en estos pacientes con mieloma? Estos son 2 de los estudios que vieron antes, de Sangari. Pacientes diagnóstico inicial, pacientes con mieloma en recaídos refractarios, y la supervivencia libre de enfermedad, el tiempo para progresión y la supervivencia global son exactamente iguales si tienes o no tienes trombosis. Incluso aquí, esta línea arriba, son pacientes con trombosis, ¿okay? Pero obviamente no hay diferencia significativa. ¿Qué pasa en leucemias? Varios artículos, uno del grupo de Eric Crespo. Lo que encuentran es que, aunque la incidencia de trombosis va de 2 a 15%, dependiendo del grupo, dependiendo de si reciben la esparginasa o no, la trombosis no tiene impacto sobre sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad, ni duración de la remisión. Sí hay algunos estudios, por ejemplo que es un estudio poblacional muy grande, publicado en Blood, en donde en leucemias agudas mieloides no hay diferencia, o sea, no hay impactos de la trombosis en supervivencia. En leucemia aguda linfoblástica parece haber impacto, pero también se asocia a comorbilidades y a edad avanzada, entonces no está muy claro si es la trombosis o qué es lo que esté impactando. Entonces, como observación, los individuos con trombosis venosa y individuos que tienen tumores sólidos, la trombosis indica un comportamiento agresivo, mientras que en linfomas no es así. Obviamente, las trombosis relacionadas a catéter, por lo menos en nuestras manos, no tienen peor pronóstico. Entonces, no todas las trombosis, pero sí las trombosis que no son inducidas por un evento evidente, ¿no? Como una cirugía o un catéter. Y aquí en linfomas, claro que te puedes morir por una trombosis, pero si no te mueres por una trombosis, la trombosis no indica mal pronóstico. Ahora, ¿cuál es el vínculo, el eslabón, que por un lado molecular, que te puede dar trombosis y que también puede inducir proliferación celular, angiogénesis? Y aunque hay varios, algunos nuevos muy interesantes, el que está claramente identificado es la expresión de factor tisular, ¿ok? ¿Cómo es que el factor tisular causa trombosis y por el otro lado induce un mal pronóstico? Y esto es nada más para convencerlos de que sí es malo tener factor tisular expresado en las células malignas.